que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Oiga, Fernando, para nuestra audiencia, hay en la BBC en español una columna, se llama Una imagen devastadora de Trump, el explosivo testimonio de una ex asistente de la Casa Blanca sobre el asalto al Capitol, escrita por Anthony Sarker, corresponsal de la BBC en América del Norte. Se lo recomiendo, está en español, un buen resumen de lo que pasó ayer. Bien, veamos rápidamente, antes de entrar a las partes políticas, algunos de las cifras que nos ha dado el MINSA en el día de ayer. De la COVID-19, ayer se realizaron 10.574 pruebas y hubo 1.989 casos. Alguien me dijo que porque yo decía hubo, si está en plural tiene que ser hubieron. No, hubieron no existe. El verbo, a ver, se conjuga. En hubo, para singulares como para plurales. Hubo. 1900, esa es la expresión correcta. Hubo 1.989 casos para una positividad de 18,8%. Alta la positividad panameño. Ojo con estas cifras. Ayer se registraron también 4 muertos. Recuerda que nosotros los registramos en el día en que se informa porque no tenemos forma de saber en la gráfica que hacemos nosotros para nuestro uso, y mirando las tendencias, dónde estamos. ¿Dónde la colocamos esas 3? Porque no tenemos las fechas. Entonces todo esto es lo que hacemos por metodología, colocarla en el día. O sea, ayer para nosotros hubo 4 defunciones, ahí aparece entre paréntesis 3 más 1, son 4. Tenemos el total de casos activos que subió con respecto a antes de ayer a 14.520. En términos generales, nosotros tenemos la presión, fíjese que se mantiene a la baja. Con respecto a ayer, los casos en unidad de cuidados intensivos bajaron y bajaron las atenciones en la gente en sala. Es decir, bajó levemente la presión a nuestro sistema hospitalario público y privado, pero nos mantenemos en una meseta estable, alta. A veces nos movemos afortunadamente durante esta semana hemos mantenido la positividad por debajo de 20. Nosotros tenemos que llevar esa positividad a 5 para poder tener el vino acorralado. Tenemos una ventaja en Panamá hoy, tenemos vacunas, pero además tenemos antivirales de última generación que solo se pueden aplicar bajo la supervisión de un médico. Y en eso el Ministerio de Salud y las entidades privadas nuestras tienen, no se le ocurra estar tomando usted nada por ahí comprado de nada. Usted sepa que el gobierno las tiene y si usted se siente mal, hay los centros de atención donde usted puede ir y solo se otorga bajo prescripción y observación médica estos antivirales contra la COVID. Estamos en una posición estable, alta. Bien. De manera que tenemos que cuidarnos y vacunarnos lo que tenemos que vacunarnos. El Omicron deja sus secuelas con todo este virus. Así que tenga cuidado. Y sobre todo que está dando esa gripe fuerte y que, bueno, están las vacunas contra la influenza. También vale la pena tomarse. Mucha gente ayer, la semana pasada, que también estoy esperando la información del MINSA, cuántos casos de influenza se dieron, porque ha sido alto y está dando muy fuerte. Hablemos un poco de política, enmarcando la política nuestra siempre en un concepto general, estratégico, que nos permita comprender los niveles de riesgo que tomamos cuando nosotros intentamos judicializar la política. La política se resuelve políticamente. Parece una tontería. Parece una tontería. Pero el sentido común, si yo tengo un problema político, lo resuelvo políticamente. Yo no resuelvo los problemas políticos jurídicamente. Entonces, porque entonces hay un espacio para eso. ¿Por qué yo le digo esto? Porque nosotros en este momento observamos en el cuerpo social de América Latina una constante en crecimiento, que es la necesidad de cambios, y una constante en crecimiento, que es la movilidad social
que produce paros, tranques. Lo vimos nosotros ayer en Panamá. La movilización. La movilización de la gente por diferentes razones, y razones todas concretas, determinando al punto que es lo que mueve la atención de los panameños hoy. ¿Cuáles son los puntos centrales de los panameños? El problema del desempleo y los salarios van juntos. Hemos avanzado en términos del crecimiento económico con respecto a lo que nos pasó en el 20, sin duda alguna. O sea, espectacular lo que hicimos, pero todavía nos queda a nosotros la estela del desempleo que se generó en esos años y que no he encontrado, y particularmente en los jóvenes nuestros. Entonces nosotros, sigue siendo, Fernando, el empleo que se le une al fenómeno de la inflación en cosas importantes. Voy a mencionar dos para tomar el combustible y alimentos. En combustible es probable que nosotros veamos el anuncio oficial mañana. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Bueno, sí, en el día de hoy. Mañana a partir de las 12 de la noche. ¿Mañana es jueves? Sí. Mañana es jueves. Todo parece indicar que podríamos tener, y será, la palabra es podríamos hasta cuando se anuncie, una caída en los precios de la gasolina de 95, 98 panos, pero tendríamos un alza en el diésel. Y la razón de ese alza de diésel no es de presidente Cortizo, lo ordenó, no. Es que el mercado, hay una escasez de diésel global. Es un problema que estamos confrontando por la demanda del diésel como combustible en este momento. Entonces eso nos hace que es probable que el diésel vaya al alza. Pero aún con las caídas que tenga, el costo de la gasolina sigue siendo alto. Pero el costo de la producción de alimentos se ha elevado porque los insumos fundamentales para la producción aquí, en cualquier otro lugar del mundo, se han elevado, el costo. Entonces el costo de la producción por hectárea de cualquier cultivo, cebolla, papa, arroz, maíz, lo que usted quiera, se ha elevado. Igual que los insumos veterinarios. No en la misma proporción, pero se han elevado. Entonces tenemos un problema que afecta a los panameños. Cuando yo veo, por ejemplo, las encuestas que dicen, no se me ha olvidado hablar del acuerdo del documento del CIEPS, es que tenemos muchas cosas y las tengo pendientes para hacer un análisis con ustedes de esto. Es una contribución al debate seria, pero que tiene fallas centrales. Entonces nosotros tenemos que corregir estas fallas para elevar el nivel de conocimiento colectivo y no estar empujando visiones apocalípticas de un país como Panamá, que tiene extraordinarias perspectivas en su desarrollo porque el acumulado histórico de nuestro país en materia de económica y persistencia en desarrollar. Fíjese que nosotros, la economía de nosotros, cuando los Estados Unidos le daba tos por allá por el año 2008, a nosotros nos daba pulmonía. Pero si usted recuerda la cifra de la crisis del 2008, nuestro sistema estaba blindado porque nuestro sistema bancario tenía mayor seguridad en el manejo de sus activos y pasivos y porque además habíamos diversificado la economía panameña, que hoy tiene mucho más elementos que se acumulan para su desarrollo que su dependencia a un solo factor, como por ejemplo el caso de Rusia. Petróleo y gas, oro y para de contar. Y alguna otra cosa más que veía por ahí. Y todo derivado de nosotros en Panamá, al diversificar la economía, pudimos tener este crecimiento, caída y crecimiento ascendente, y tenemos buenas perspectivas. ¿Cuál es nuestro problema? Confundir peras con olmos y entonces estar traficando diariamente con información falsa. Por ejemplo, le he hablado, Fernando, hemos conversado aquí con nuestra audiencia sobre el caso de los 15 diputados de Cambio Democrático. E incluso hay periodistas, quiero señalar, que no cesan el acoso. Ayer me informé de una periodista de aquí de la prensa, interesada
en una diputada, en medio de una crisis política interna, y para mí es clara la intención. Entonces, yo creo que los medios deben tener claro que el periodista tiene el deber de decir la verdad. Si usted quiere entrevistar a una periodista de una fracción, haga una entrevista de las dos fuertes. Claro. Pero no utilice el periodismo para el acoso. Y hay gente que acosa a funcionarios, no solamente legislativos, sino funcionarios públicos. El acoso es un delito. Pero tampoco podemos permitir que los funcionarios acosen a los dirigentes políticos. El mundo marcha en paz cuando nosotros construimos la paz entre todos. La paz no es una responsabilidad de una sola persona. Fíjense, en este caso, los diputados. Se espera que para los próximos 15 días, es decir, estamos a 29 hoy, para las primeras semanas de julio, la Junta Directiva de Cambio Democrático conozca de estas apelaciones. Ojalá se produzca el milagro. Usted que se dé cuenta que no hay forma de que no hay forma de no rechazar esto. Y si no lo rechazan, esto irá a al Tribunal Electoral en el momento en que se abrió el proceso electoral. Sí. Y todo esto tiene un perjuicio, tiene daño, ponerlo así, porque pone a las instituciones nuestras a merced de los intereses muy particulares de problemas que debieron resolverse por la vía institucional. Además, ayer nos anunciaron que la Dirección General de Ingresos, voy a tomar el titular de Estrella de Panamá, ordenó una auditoría al expresidente Ricardo Martinelli, quien debe presentar, según la información, los documentos legales de contabilidad que incluyen registros diarios mayor general entre el 2018 y 2022, los contratos de servicios prestados, facturas de servicios prestados y detallar otros ingresos recibidos. ¿La Dirección General de Ingresos tiene esta facultad? Sí. ¿Cuál fue la respuesta del expresidente Ricardo Martinelli? No tengo ningún temor a que me haga ninguna... Claro. Dice Ricardo Martinelli aquí mismo, tengo 40 años de estar trabajando en mis empresas, generando miles de empleos, y todos esos documentos están previstos. Entonces, esperamos que el presidente Martinelli entregue esta información y resuelve el problema correspondiente. ¿Cuál es mi punto ahora? La utilización en un proceso electoral de estas cosas no es un camino correcto. Si hay una investigación, hay el derecho de hacer la investigación y se acabó. El problema es que esto termine. Entonces, queda siempre en los medios. No, a ver, si esta auditoría termina y se pasó todo, ¿qué es lo primero que yo debo publicar? Que no encontré nada. No encontré nada. Pero aquí los problemas los tiramos y los dejamos eternos. Y eso lo que provoca es la fracción social. Eso lo que provoca es problemas de seguridad jurídica. Por eso que en materia de uso de la justicia, uno debe siempre luchar por el principio universal de la defensa de los derechos humanos y de la presunción de inocencia. Siempre. No solo para mí, y yo no lo hago para mis enemigos en teoría. Yo no considero a nadie que piense diferente a mí, mi enemigo en lo absoluto. Para mí, el activo más importante de una sociedad es la mente de la gente que piensa. Y desde niños, pequeños, medianos, nuestros jóvenes, piensan. Entonces ese activo uno lo tiene que mover. Y si piensa diferente a mí, es mejor. Porque es más rica la discusión, más rica. Y no debemos rechazar a la gente porque me cae mal. Si nosotros no nacimos para ser amigos, los amigos suyos usted los puede contar con los dedos de la mano y le sobran. Usted necesita unas relaciones de trabajo lo suficientemente respetuosas para poder aceptar la disidencia como elemento de la democracia y no como elemento de persecución.
Entonces yo sí creo que las investigaciones de los procesos hay que hacerlas, sí, sin duda alguna. Nosotros no tenemos aquí ninguna objeción, pero nosotros sí defendemos el derecho a que los procesos se den en el marco de la ley, el respeto a la ley y la Constitución. Porque es ese respeto que cuando yo lo otorgo, lo que hago es fortalecer la democracia y la presunción de inocencia. Pero aquí lo que estamos viendo, yo les hablo de este caso de una periodista de la prensa contra una diputada. Es un acoso permanente sobre temas que no importa lo que diga, ya tiene ella la respuesta. Sí, ya. El problema con esta gente es que ya ellos... Entonces hay un problema serio, porque fíjese, yo le pongo la historia de Colombia. En Colombia todos los medios se alinearon para empujar unas propuestas que ellos creían que era lo último que le quedaba, que era el señor Rodolfo Hernández. Y fíjese lo que hizo Rodolfo Hernández con mayor inteligencia. Se reúne con el ganador para buscar un entendimiento nacional. Eso fortalece las democracias. Yo no sé qué va a hacer Petro en su administración. Espero que lo haga bien por el bien de Colombia. Y para que lo haga bien en el bien de Colombia, tiene que respetar a todas las partes. A los empresarios, a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas, a las mujeres, a la libertad de expresión, a la disidencia. Y crear un consenso para impulsar los cambios que pide la sociedad al menor costo social posible. ¿Por qué todos los cambios tienen un costo social? Entonces nosotros en Panamá necesitamos cambios, pero no lo podemos lograr. Cada vez que hacemos algo, entonces salimos todos a criticar todo. Panamá, quiero que ustedes tengan, voy a terminar aquí, es uno de los países con mejores perspectivas de desarrollo y crecimiento en todo nuestro continente. Es uno de los países de mayor inserción en la vida mundial. Es uno de los países que usted tiene obligatoriamente que pensar si vive en Inglaterra, si vive en Francia, si vive en Alemania, si vive en China, si vive en Japón, si vive en nuestro continente, porque nosotros somos la conexión entre dos sociedades más baratas. Y por mucho tiempo no va a haber otra, por mucho tiempo. Entonces nosotros estamos llamados a ser exitosos. El problema es que nuestro éxito se convierta no en el éxito particular de 2 o 3 personas, sino en el éxito de todos, para lograr una cosa sencilla, Así es. la felicidad colectiva. Así es.